Muy bien, Primera de Corintios 13. Vamos a continuar ahí con nuestro estudio. Damos gracias a Dios porque Dios, por medio del apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 13, versos del 4 al 7, Dios, otra vez por medio de Pablo, nos ha estado dando una gran enseñanza acerca de la naturaleza del amor cristiano. Y yo creo que mientras hemos recorrido estas calles, por decirlo de alguna manera, del amor, pues ha sido una experiencia muy linda, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que este amor que describe Pablo aquí, pues es el amor que Cristo vivió, ¿verdad? Mientras estuvo aquí en la tierra, y que muchos de los que estuvieron a su alrededor, pues fueron beneficiados con todos estos matices y colores que nuestro Señor Jesucristo personificó. Y de manera muy linda nosotros somos llamados como hijos de Dios, como personas a quien Dios ha hecho nuevas criaturas en Cristo, a que nosotros también podamos de alguna manera y en cierto grado, poco a poco, pues manifestar este mismo amor en nuestras vidas. A eso somos llamados. Dios quiere que nos demos cuenta de la clase de amor que Él nos ha dado y también el tipo de amor que Cristo nos ha ofrecido, nos ha entregado y sigue, digamos que mostrando a nuestras vidas. Y por eso es que nos ha dejado en muchas porciones de la palabra de Dios cómo es que podemos contemplar, observar y comprender su amor, ¿verdad? Y de manera muy linda, bueno, pues aquí, cómo es que este amor debemos de procurar estar practicándolo entre nosotros. Dios siempre ha querido revelarse y se ha revelado. Desde el momento en que hizo toda su creación, Él se reveló, Él no se ocultó. Y damos gracias a Dios porque el amor, hermanos, que debemos de nosotros procurar practicar, es un amor que nosotros vemos de manera muy clara en la Biblia. Es un amor que nosotros contemplamos ahí, podemos observar, estudiar, meditar y entonces procurar vivir y caminar en eso. Claro, es difícil, ¿verdad? Por nuestro pecado, porque Pablo nos dice que el pecado mora en nosotros, ya no nos esclavizamos, ya no somos más bien esclavizados por el pecado. Eso es una gran verdad. Cristo nos ha liberado. Hemos venido a Él y nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero todavía hay presencia de pecado en nosotros. Pablo ahí en Romanos 7, 3 veces dice: el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Claro, la vida cristiana, pues sí, es un gozo, es una alegría, es una bendición. Vamos de victoria en victoria, un paso a la vez, pero también es muy desafiante porque somos llamados a matar nuestro pecado, a limitar nuestras concupiscencias, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor nos deja ver de manera muy linda, de manera muy amorosa, cuál es la clase y el tipo de amor que debemos considerar nosotros en nuestra vida como hijos de Dios. Primero dirigiéndolo a Él, pero segundo dirigiéndolo a todas las personas que nos rodean, ya sea creyentes o no creyentes, comenzando ahí en la casa, como lo hemos dicho, continuando aquí en la iglesia, pero también en el trabajo, con todas las personas a nuestro alrededor. Y eso lo vemos aquí de manera muy linda, descrita en 1 Corintios 13, en los versos del 4 al 7. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que así como Él nos ha amado, ¿nosotros qué cosa? Debemos amarnos, ¿verdad? Esto es un estándar muy grande y muy alto. Esto nos deja desarmados y con la necesidad de recordarnos el Evangelio, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. Procuramos estar ahí, pero mientras estemos aquí en la tierra no lo vamos a hacer de manera perfecta. Por eso somos muy dependientes de Él. Ahora, esto no quiere decir, como dice Pablo, bueno, entonces la gracia sobreabundó cuando abundó el pecado, bueno, entonces seguiremos practicando el pecado. No, dice Pablo, de ninguna manera. Es como si dijera, no, que esto no suceda así, ni por un segundo que esto pase por tu mente. Al contrario, que lo que pase por tu mente es: necesito al Señor, soy muy dependiente de Él, necesito su ayuda. Pero claro, observando esto y procurando vivir esta clase de amor. Y ahí en 1 Corintios 13, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero ahí vemos 15 acciones coloridas del amor que debemos de practicar, ofrecer, ¿verdad? Practicar de manera bella a todos los que nos rodean.
somos llamados a imitar a Jesucristo, porque como les he dicho al inicio, pues estas descripciones fueron vividas plenamente por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces somos llamados a imitarlo, ¿verdad? A observar cómo es que Él vivió, cómo Él se expresó, cómo Él se relacionó con toda la gente a su alrededor. Y pues nosotros procurar imitarlo al practicar este amor que está aquí en 1 Corintios 13, versos del 4 al 7. Y hasta acá hemos visto 7 acciones coloridas de este amor. En términos positivos, por ejemplo, ya estudiamos ahí en el verso 4 que el amor es sufrido. Luego aprendimos que el amor es benigno. Eso también lo vimos ahí en este mismo verso 4. Pero también en términos negativos, luego comenzamos a observar, a estudiar que el amor no tiene envidia, ahí en el verso 4. Y luego también estudiamos, examinamos que el amor no es jactancioso. Incluso al final que no se envanece, es decir, que no es arrogante, que no es orgulloso. Y continuamos con los negativos en el 5 al observar que el amor no hace nada indebido. Y también que no busca lo suyo, es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas. El amor no busca lo suyo. Hemos avanzado ya mucho, ¿verdad?, en nuestro estudio. Bastante. Pero es nuestra oración y deseo, hermanos, que de la misma manera como hemos avanzado mucho en nuestro recorrido, aunque ha sido lento, ¿verdad?, poco a poco, paso a paso, pero aunque hemos avanzado mucho, otra vez, 7 acciones de este amor, también nuestra oración y deseo es que avanzamos de la misma manera mucho, pero en nuestra práctica de este amor. Porque de nada sirve estar avanzando en nuestra comprensión bíblica y pues retrocediendo o no avanzando nada en nuestras vidas. No debe ser así. Por eso nuestra oración y deseo no solamente es que Dios ilumine nuestra mente para comprender su palabra, sino que realmente su Espíritu nos haga sensibles a su palabra. Mueva nuestros afectos verdaderamente y nuestra voluntad para estar observando esto y verdaderamente practicarlo. Un amor que es sufrido, que todo lo soporta, ¿verdad? No que busca venganza, que es sufrido. Un amor que es bueno, no que es malo, ni que desea el mal a otros. No, un amor que no tiene envidia, sino al contrario, un amor que ejemplificado o practicado por nosotros, que al observar a otros que están progresando espiritualmente, académicamente, profesionalmente, donde sea, en lugar de sentir envidia, pues al contrario, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la obra de Dios en su vida, cómo ha prosperado una persona en su matrimonio, en su trabajo, en su escuela, donde sea, ¿verdad? Un amor también que no es envidioso, otra vez, que no es arrogante, no es orgulloso, al contrario, es muy humilde. Reconoce que todo lo que ha recibido, pues no es por sí mismo, ¿verdad?, por su capacidad o inteligencia. Obvio, lo ha recibido pues por Dios, ¿verdad? Un amor que no hace nada indebido, sino al contrario, siempre procura hacer lo debido en todo momento y en todo lugar. Un amor que no busca lo suyo, sino que siempre está buscando el bien de otros. Esa es nuestra oración, que realmente esta iglesia local, la Iglesia Bíblica de Monterrey, sea caracterizada por este amor, comenzando por los pastores, ¿verdad?, y continuando con todos los miembros y asistentes regulares de esta iglesia. Y cuando la gente entre por esa puerta, pues se perciba este aroma, ¿verdad? No de los diversos perfumes y lociones, sino pues del amor, donde nos expresamos amor, donde nos procuramos unos a otros, nos servimos, oramos unos por otros, nos interesamos por la vida de nuestros hermanos. Esa es nuestra oración y deseo, muy ferviente, que esto sea una realidad en nuestra vida. Porque recuerden lo que Pablo dice ahí en Tito 2, versos del 11 al 14, que Jesucristo se ha manifestado en la cruz, no solo como Salvador para salvarnos, sino también como Maestro y Libertador. Para eso vino Jesús, otra vez, para venir y morir en la cruz, no solo como Salvador para salvarnos, según Tito 2, del 11 al 14, sino también para ser un Maestro que nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero que debemos al mismo tiempo vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Y también Jesucristo se apareció, se manifestó, vino a vivir y morir en la cruz, resucitarse para ser nuestro libertador, para redimirnos de todo pecado, para libertarnos, ¿verdad?, de la esclavitud al pecado. Y entonces, ya libertados del pecado, bueno, ahora seamos esclavos de él, para que ahora entonces nos convirtamos en personas, cristianos, hijos de Dios, celosos de buenas obras. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él vino a salvarnos, a ser nuestro maestro y nuestro libertador. A salvarnos, eso se observa pues porque nos vemos ya perdonados por Dios. Pero también somos alumnos de Él constantes, ¿verdad? Porque estamos siendo enseñados y aprendemos a renunciar al pecado y a vivir para la gloria de Dios en piedad. Y también libertados del pecado, ahora venimos a ser esclavos de la justicia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Practicantes de buenas obras, celosos de estar ahí practicando buenas obras. Pero bueno, esa es nuestra oración y deseo, que estemos todos ahí. Y a partir de hoy vamos a comenzar a ver el octavo color, digámoslo así, activo del amor, que encontramos ahí en 1 Corintios 13, verso 5. Véanlo ahí. El amor no se irrita. El amor no se irrita. Y para iniciar vamos a comenzar haciendo un estudio etimológico de esta palabra. El amor no se irrita. ¿Qué significa eso? ¿Algunas ideas, pensamientos? ¿Pueden opinar? El amor no se irrita. ¿Qué significa eso? No se enoja. ¿Qué más? No se desespera. ¿Algo más? No se altera. Muy bien. ¿Algo más? Si somos honestos, este matiz y color del amor, quizá la mayoría fallamos, ¿verdad? Aquí. En algún momento nos irritamos, nos alteramos. Ahí estamos. Y este estudio va a ser muy lindo porque nos va a hacer pensar en la forma en que nosotros gesticulamos, en la forma en que observamos, en la forma en que actuamos, incluso hablamos, o nos vamos a dar cuenta del tono de voz, ¿verdad?, que a veces usamos, que muchas veces nos encontramos ahí, siendo personas muy irritables. Pero Dios nos dice, mira, el amor que debes de practicar es un amor que no se irrita, que no se irrita. Lo primero que notamos en esta palabra, no se irrita, es que es un verbo en tiempo presente, como todos los demás, ¿verdad? Y esto denota algo continuo, algo habitual, denota continuidad. Pero además este verbo no solamente está en tiempo presente, sino en voz pasiva. ¿Qué es eso, verdad? Bueno, esto significa que el sujeto de la acción recibe la acción y no la hace, ¿verdad? En este caso el sujeto es el amor, ¿verdad? El amor no hace nada indebido y el punto es que el amor no se encuentra habituado porque algo o alguien lo hace que explote. No está ahí. Porque algo o alguien lo hace que se encienda de ira, se encolerice, ¿verdad? Ese es el punto. El amor no hace nada indebido. No es provocado rápidamente a la ira, al enojo, a estar molesto, ¿verdad? Y la idea es esta: el amor no se encuentra habituado para que algo o alguien lo provoquen a ira o enojo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces te enojas o te irritas? ¿Qué te ocasiona el que te enojes o te irrites? ¿Cuánto tiempo pasa, verdad? ¿Qué cosas tienen que suceder para que llegues a estar muy molesto, a hablar mal a las personas? ¿Cuánto tiempo pasa? El amor no se encuentra, escucha esto, habituado. El amor no se encuentra habituado a enojarse, a ser provocado por algo, por alguien y rápido molestarse, enojarse. No es así. Un hijo de Dios no tiene esa característica en su vida.
Claro, a veces se enoja, a veces habla mal, a veces, pues sí, se molesta. Pero la vida diaria del cristiano no es esa, hermanos. No es estar habituados. Y no sé si les pasa, ¿verdad? A mí a veces me pasa, soy honesto. Pero a veces ni nos damos cuenta en la forma en la que hablamos. Y hablamos muy golpeado. ¿Qué pasó, verdad? Me dice Darita ahí, oye, ¿hablaste como que con coraje? ¿Qué está pasando? Y yo, sí es cierto. Me pongo a pensar en cómo dije, comuniqué ciertas cosas y pues las comuniqué alterado, enojado, ¿verdad? Porque me desesperé, no tuve dominio propio, fallé al no estar practicando el amor y me irrité fácilmente por una situación. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos de estar habituados ahí. No debe ser esta nuestra práctica. No debemos estar entrenándonos de esta manera, ¿verdad? Como cuando los equipos de fútbol entrenan todos los días, ¿no? Para, por ejemplo, el que mete los goles, pues está ahí pateando la pelota a la portería para ser cada vez mejor metiendo el gol. Pero tiene que estar practicando esos tiros, ¿verdad? A la portería. Bueno, la idea es que nosotros no debemos de estar practicando esto habitualmente en nuestras vidas. No debe ser así. Al contrario, debemos ser personas que cuando identificamos esta clase de pecado, porque es pecado, cuando sucede eso, entonces lo que nosotros debemos hacer es hacer un alto, detenernos, pedirle perdón al Señor y rogarle por su ayuda, ¿verdad? Y si ofendimos a alguien, pues ir y correr y pedir perdón. Ahí debemos de estar, debemos de procurar hacer esto. 1, 2, 3. Qué pena, perdón. Pero debemos de procurar estar haciendo esto, ¿verdad? Como hijos, como hijas de Dios. Otra vez no estar habituados a que cosas o personas pues nos provoquen rápidamente a la ira o al enojo. En palabras más simples, el cristiano que dice amar a Cristo, ¿verdad? Escucha esto. El cristiano que dice amar a Cristo y que procura practicar el amor de Cristo a las personas a su alrededor, no es una persona que es caracterizada por ser de mecha corta. Ahí está. En palabras más simples para que se entienda. El cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, no es caracterizado por ser una persona que los demás lo observan y ya saben, ese pierde fácilmente los estribos. Se enoja bien fácil, ¿verdad? Esa, no, cuidado. Cuidado en la forma que le hablas, le dices cosas, te comunicas con él, porque es de muy mecha corta. Y a veces, no sé, usamos esta frase mecha corta como algo como de mucho orgullo, ¿verdad? No, yo soy de mecha corta. Pero pues no, ¿verdad? Es pecado, es un pecado. El amor no debe ser así. No debemos de ser de esa manera. Que por cualquier cosa que nos desagrada o incluso que no cumple con nuestro estándar o expectativas, por muy pequeña o insignificante que sea, pues explotamos como explota una bomba, ¿verdad? Una granada. No debemos ser de esa manera. Si es que verdaderamente somos nuevas criaturas en Cristo, si es que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que genuinamente decimos amar a Dios y realmente le amamos, no debemos de ser así. Porque cuando sucede eso, explotamos como bomba. A veces, no sé si les ha pasado, pero es tanto nuestro enojo, nuestro furor, que no nos importa a quién afectamos a nuestro alrededor. No sé si has estado ahí. Pues no nos importa quién nos ve, cómo vemos a las personas, lo que hablamos o decimos. Es más, ni él mismo, ni nosotros mismos nos damos cuenta que actuamos de cierta manera, hablamos de cierta forma, y que esa forma de actuar o de hablar afecta a muchos a nuestro alrededor. Cuando estamos ahí, hermanos, habituados a esto, nos convertimos en personas intolerables. Somos personas o nos convertimos incluso en personas muy insensibles. Piensa en eso. Cuando algo te provoca ira, reaccionas, te enojas y no te das cuenta que lastimas a otros y te vuelves muy insensible. Uy, no, pues ¿qué pasó? Tan rápido te ofendiste si no dije nada, no hice nada, ¿verdad? Así pensamos, así somos cuando estamos ahí.
Una persona irritable, piensa en esta ilustración. Una persona irritable es como un martillo que estás usando y estás golpeando una madera ahí muy fuerte, pero de repente se te zafa de la mano el martillo y empieza pues a volar ese martillo y hay personas a tu alrededor y golpea a muchos y los daña. Así somos cuando estamos siendo provocados a ira de manera muy fácil. Somos como un martillo que ya no lo sujeta una persona y afecta a muchas otras y los daña de una forma muy triste. Esa es una persona irritable que de repente y por cosas muy pequeñas, otra vez insignificantes, pierde el control y comienza a gritar, a pelear, a ofender a otros sin importar lo que otros sientan, ¿verdad? Así somos. Pero Dios nos dice de manera muy bella en esta mañana: examina tu corazón y tu vida, tu forma de actuar. Porque el amor no se irrita. El amor no es provocado a ira de manera muy fácil. No se enoja. En otras palabras, el amor no se encuentra habituado a que alguien o algo lo irrite o lo encienda en furor, en ira. O como titulé este estudio, ¿verdad? El cristiano no se convulsiona de ira. No, al contrario. Sí, a veces puede pecar, pero rápido corre a pedirle perdón al Señor y a las personas que ofendió y procura cambiar su forma de hablar, de pensar. Pide a otros, ¿verdad?, que oren por él. Porque, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo en esta dinámica muy linda de ser edificados con la palabra de Dios, pero también de ser animados y alentados a las buenas obras, ¿verdad? Somos animados a exhortarnos. Somos animados a ver por nuestras vidas. Pero tomen sus Biblias y vamos a Proverbios, porque ahí vamos a ver juntos algunos pasajes, quizá dos, probablemente nada más alcancemos a uno, pero vamos a ver ahí en Proverbios que esta conducta daña de manera muy fea nuestra vida y a otros. Ahí vamos a ver en Proverbios advertencias del daño que puede ocasionar una persona irritable. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, comenzando en el verso 16. Y si alguien lo tiene, que lo pueda leer en voz fuerte, por favor. Proverbios 12, verso 16. Muy bien. Esa fue Reina Valera 60, ¿verdad? ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas así con voz fuerte? Nada más para ver la diferencia en la traducción, que el sentido es el mismo, pero para escuchar ahí cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Muy bien, gracias, hermano. Vean ahí cómo comienza. Nos vamos a quedar en la primera parte. Cómo comienza ahí el verso 16. El necio al punto, ¿verdad?, da a conocer su ira. Y la Biblia de las Américas dice, el enojo del necio, ¿qué cosa? Se conoce al instante. Y lo primero que aprendemos con esto, según Dios aquí en su Biblia, es que una persona que rápido muestra su enojo, escucha esto, una persona que rápido muestra su enojo, que es de mecha corta, que pierde los estribos fácilmente, es una persona necia. Así lo describe Dios en su palabra. Una persona de mecha corta, una persona que pierde los estribos fácilmente, que es provocado a ira regularmente, habitualmente, es una persona necia. Es decir, es una persona que considera lo útil como dañino. Piensa en eso. Considera lo bueno como malo. Es una persona, debido a esto, a que no recibe lo bueno, sino lo ve como malo. Debido a esto, es una persona moralmente deficiente. Así lo ve Dios. Y esta persona necia, o digamos moralmente inválida,
ocasionada por pensar que su opinión es la mejor o su actuación es la correcta. Pero esta persona necia, cuando se enoja y muestra su enojo, habla palabras y hace cosas muy feas. Una persona que rápidamente se enoja, según Dios, rápidamente se comporta neciamente porque su naturaleza es ser un necio. Ha llegado ahí, a ese punto. Está ahí. Y a veces, aunque somos hijos de Dios, podemos estar situados ahí, en vernos como necios, como personas, otra vez, que no recibimos la verdad de Dios. No la apreciamos, no la atesoramos. Consideramos que nuestra opinión, nuestra perspectiva de las cosas es la mejor. Y por eso entonces, pues hacemos cosas muy feas, muy tristes. Una persona que rápidamente se enoja es una persona que se comporta neciamente. Y según Pablo, ahí en 1 Corintios 13, verso 5, es una persona que no practica el amor. Una persona que se enoja fácilmente, que es de mecha corta, no practica el amor. Esto es imposible. No es así, sino todo lo contrario. Lo que practica como deporte en su vida es la ira, es el enojo, es la contienda, son los pleitos. Es caracterizado de esta manera. Incluso otros pues ya ni se le acercan, ¿verdad? Porque saben que van a ir ahí y pues siempre va a tener palabras negativas. Van a tener que llegar ahí con él y pues tener cuidado de cómo hablan, ¿verdad? Porque el hermano o la hermana fácilmente se enojan por cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, esta ira que practica el necio también puede ser traducida como vejación, lo cual implica molestarse, enfurecerse. Y el punto es que la ira o la furia practicada por una persona que llega a ser necio, que se convierte en un necio, incluso experimenta esta ira intensa por cualquier cosa otra vez, por cosas que pues ni siquiera tenían el sentido, digamos que incluso la voluntad de otro para ofenderlo. Pero el necio está ahí y todo lo que sucede a su alrededor y lo que le dicen a él, lo que opinan de él, es algo malo para él y se enoja fácilmente. Porque el verso 16 nos dice ahí que al punto, en el instante, da a conocer su ira. Rápido. Digamos que lo primero que sale cuando le picas ahí a su piel con un alfiler no es sangre, es ira, es enojo, es contienda, ¿verdad? Pleito. Eso es. Y el llamado, la exhortación en esta mañana es a examinar todo nuestro corazón. Que al contrario, ¿verdad?, no salga de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón cuando nos pican ira, sino pues palabra de Dios, ¿verdad? Viene algo a nosotros y bueno, pues lo que sale ahí fluye, es palabra de Dios, nos acordamos de lo que Dios nos ha dicho, del carácter de Dios, de la palabra de Dios. Y entonces, en lugar de estar ahí situados en ser personas muy iracundas, aunque nos provocan, eso nos hace pensar en el amor de Dios y en cómo debemos de nosotros entonces actuar. Pues no haciendo nada indebido, ¿verdad? No siendo orgullosos ni arrogantes, no teniendo envidia. Necesitamos examinar nuestro corazón, porque una persona como la que se describe aquí en Proverbios 12:16 es una persona que se molesta con mucha facilidad, se ofende fácilmente y además se irrita de manera muy rápida. Ahí está habituado. En lugar de enojarse lentamente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Como cristianos somos llamados a enojarnos rápidamente o lentamente. ¿Se acuerdan dónde está ese pasaje? Santiago, ¿verdad? Santiago 1:19. Somos llamados a enojarnos lentamente, pero a veces, si somos honestos, rápidamente reventamos, ¿verdad? Explotamos. Como un globo revienta que está lleno de agua y con un alfiler, ¿verdad? Nada más le picas y ¡pum!
revienta el globo y salpica el agua a todos. No debemos de ser así. Personas que por cualquier cosita que se le dice, ¡pah!, revienta y afecta a todos. Como la ilustración del martillo que les decía al principio, ¿verdad? Estás martillando ahí de manera muy linda, haciendo un mueble, pero de repente se zafa y cuidado, ¿verdad? Con ese martillo. Cuidado, porque puede afectar a muchos de manera muy fea. Una persona que está ahí, Proverbios 12, verso 16, cuando se enoja es muy visible, es muy notable a las personas a su alrededor. Y es notable comenzando por la expresión de su cara, por cómo ve a las personas, pero luego continuando incluso con el tono de la voz, ¿verdad? ¿Cómo habla? ¿Cuál es el tono de su voz y las palabras que utiliza? Y bueno, claro, pues terminando con estas palabras que utiliza, pues siendo muy ofensivo. Pero un cristiano no debe estar habituado ahí, no debe sentarse ahí, como nos dice el salmista en el Salmo 1, ¿verdad? Que no debemos de andar en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores sentarnos, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová esté nuestra delicia, que en ella estemos meditando de día y de noche, no que lleguemos al punto de haber ya escuchado el consejo de malos, habernos sentado, incluso nos estemos riendo, ¿verdad? Estemos muy a gusto, muy contentos con nuestra forma de vivir. No debe ser así. Al contrario, debemos de ser caracterizados de otra manera, de otra forma. No debemos de estar habituados otra vez, ser personas de mecha corta, ¿verdad? No, al contrario, debemos de ser lentos para la ira. Vayan ahí a Santiago 1:19. Porque si somos prontos para la ira, con mucha prontitud también vamos a pecar y a afectar a otros. Santiago 1:19. Vamos a leerlo incluso desde el 12 y terminando ahí en el 19, porque ese es el contexto de estos versos 19 y 20. Vean ahí, comenzando en el 12, Santiago 1, verso 12. Y recuerden que, ¿quién escribió esta carta, hermanos? Santiago, Jacobo, ¿verdad? ¿Y Jacobo quién era? Una persona muy cercana a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese que ejemplificó y vivió, pues, 1 Corintios 13. Y vean cómo este medio hermano de Jesús, pues fue realmente afectado positivamente por las palabras de Cristo y el testimonio de Cristo. Y vean lo que escribe. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vean el 13. A partir de ahí es muy importante para nuestros propósitos, ¿verdad? De esta mañana. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, no te salgas por la tangente, ¿verdad? No, no pienses de esa manera. No te vayas por ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Piensa bien. Sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? De su propia concupiscencia, de sus malos deseos perversos que viven en su interior. Porque otra vez todavía tenemos residuos de pecado en nosotros. Todavía está la presencia de pecado en nosotros. Que Dios está quitando esa presencia del pecado mientras estamos siendo santificados al estar leyendo la palabra de Dios, interpretando correctamente la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí está la presencia del pecado. Entonces, cuando eres tentado, no digas que eres tentado por el santo, santo, santo. No, no es así. Eres tentado por ti mismo, por tu pecado que está ahí, por tus malos pensamientos, por tus malos sentimientos, por tu concupiscencia. Vean 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, vean, que el poder que tiene esos malos deseos que hay en tu corazón, en tu mente, tiene un poder muy fuerte, muy grande. Te puede, dice ahí, atraer
y seducir. Eso es lo que puede hacer. ¿Y qué pasa cuando uno es atraído y seducido por algo? Bueno, pues podemos pensar en Eva, ¿verdad? Cuando ve el fruto, lo codicia, y cuando dice que lo ve, no es que parpadeó, ¿verdad? Le decía a los jóvenes ahora que estábamos estudiando Proverbios 6 y les estaba enseñando acerca de la inmoralidad sexual y cómo Salomón le dice a su hijo como instrucción, no te quedes observando, ¿verdad? Es como si le dijera, guarda el mandamiento de Dios para que eso te guarde de la mujer prostituta, de la mujer que tiene un esposo pero que quiere adulterar. Guarda el mandamiento, guarda la palabra de Dios en tu corazón para que te guarde de eso. Porque el pecado, la concupiscencia tiene un poder muy fuerte. ¿Cuál es ese poder? Te atrae y te seduce. Y cuando pasa eso, sucede lo que le sucedió a Eva, ¿verdad? Vio el fruto, lo consideró bueno, codiciable, agradable, y entonces lo tomó y lo comió. Y se lo dio a otro para que otro pecara como ella. Observa hasta dónde llega, ¿verdad? Nuestras concupiscencias. Incluso con Acán, ahí en Josué 7, pues el pueblo estaba bien feliz, ¿verdad? Porque Dios les había dado una impresionante victoria ahí en Jericó. Pero luego unos cuantos los derrotan, ¿verdad? Y Josué dice, ¿qué pasó aquí? Pues fue Acán, que tomó lo que no debió de tomar. Vio algo muy bello, lo tomó de mucho valor, lo consideró, le sedujo y pecó. Y Josué le dice, mira, glorifica a Dios, da alabanza a Dios de esta manera, confiesa tu pecado. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Pero mientras no estamos haciendo esto, hermanos, la palabra de Dios en nuestro corazón, seducidos por la palabra de Dios, hay algo más que nos puede suceder. Seducir. Es nuestra concupiscencia. Somos atraídos y seducidos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sigue avanzando esta seducción. ¿Y hasta dónde te lleva? 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahí está. Una vez que das lugar a tus pensamientos, a tus deseos pecaminosos, y te seducen, te atrapan, te van a llevar a cometer un pecado. O muchos. Si abres la puerta ahí, va a tumbar la puerta de tu corazón, de tu mente, de tus palabras, y te va a hacer caer, pecar y estar en una condición muy triste. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es como si estuviera repitiendo lo anterior, ¿verdad? Pues si eres tentado no es por Dios, Él es bueno. Él no te va a dar eso, ¿verdad? Esto viene de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad ve, es como si nos dijera, mira, observa su bien sobre tu vida. De su voluntad te hizo nacer por la palabra de verdad, para que seas primicias de sus criaturas. Y siguiendo con su argumentación de la tentación, de cómo los malos pensamientos, las concupiscencias te pueden atraer y seducir y cometer pecado, siguiendo esa misma argumentación, entonces dice en el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. Ahora cobra mayor sentido, ¿verdad? Este versículo, viendo todo el contexto. Entonces, si eres de mecha corta, no es gracias a la obra de Dios en tu vida, ¿verdad? Si pierdes muy fácilmente los estribos, no es porque Dios te hizo nueva criatura en Cristo así. No, es por los residuos del pecado que hay en ti, que debes de procurar confesar al Señor, pedirle su ayuda que te limpie y cambie tu manera de vivir. En caso contrario, cuando no estamos ahí, vamos a leerlo al revés. Mira lo que sucede. Somos prontos para airarnos porque somos muy lentos para oír y somos muy rápidos para hablar también. Ahí está. Leyéndolo de la otra forma, ¿verdad? Cuando somos muy prontos para enojarnos, para airarnos, somos muy lentos para escuchar. A la primera que nos dicen,
Ahí estamos, enojados, molestos. Y somos muy rápidos para hablar. Piensa en eso cuando te enojas. Cuando viene sobre ti la ira, ¿verdad? La otra persona te puede estar dando explicaciones y tú nada más estás escuchando como en las caricaturas, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y estás bien enojado y tú, al contrario, mientras el otro está hablando, tú alzas más la voz y das tus opiniones, te enojas, te molestas y ahí estamos. Y eso no es por causa de Dios, es por causa de nuestras concupiscencias, que somos seducidos y pecamos. Pero el medio hermano de Jesús nos dice, no seas de esta manera. La voluntad de Dios no es así para tu vida. Él quiere lo bueno para ti, y lo bueno para ti es que seas una tortuga, ¿verdad? Para enojarte. Así, para que se entienda mejor. Que seas una tortuguita para enojarte. Que estés ahí, no enojándote tan rápidamente. Y de manera muy bella, pues, e intencional, ¿verdad? Pablo, ahí en 1 Corintios 13, verso 5, una matiz o color del amor que Pablo exhorta a la iglesia en Corinto es que el amor no se irrita. Que los cristianos no deben ser provocados rápidamente a enojarse, a irritarse, a molestarse. Y esto es muy intencional, ¿verdad? Recuerden que Dios ha escrito pues libros enteros, no versículos, ¿verdad? Ahí todos aislados. No. ¿Por qué será que Dios usa a Pablo para escribir esto, ¿verdad? A la iglesia en Corinto. Bueno, pues pensando en esto de que un cristiano, un hijo de Dios, una iglesia no debe ser caracterizada por ser fácilmente provocado a la ira, pues desde el capítulo 1, ¿verdad? Verso 10, vemos que estos hermanos eran fácilmente provocados a ira. Y no se daban cuenta y vivían peleados, divididos. Vean ahí capítulo 1 de 1 Corintios, verso 10, lo que les dice Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, cuando Pablo escribe, ¿hay divisiones o no hay divisiones? Hay divisiones, ¿verdad? Estaban ahí divididos. Que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Vean cómo, en una misma mente, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Vean, hablen todos una misma cosa, tengan una misma mente y tengan un mismo parecer. No tengan el pensamiento de estar divididos. No, que eso se quite de ustedes. No estén ahí, todos irritados, todos enojados, todos molestos. Que no sea caracterizada la iglesia de esta manera. Verso 11, porque he sido informado. O sea, a Pablo le llegó esta información. Esto quiere decir que esas divisiones, esos pleitos, esas iras, esas contiendas, pues no era notable por una persona. Muchos, ¿verdad? Muchos sabían la condición de esta iglesia en Corinto. Dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, había no otros, sino otros que se habían dado cuenta del comportamiento en esta iglesia, con estas personas, con estos hermanos. Pero Pablo les dice, miren, que no haya entre ustedes esto, divisiones, pleitos, cismas, no. Y estaban ahí porque otra vez, pensando en Proverbios 12, lo que veíamos ahorita, pues estos hermanos se habían convertido en unos necios, ¿verdad? Sí. Eran insensibles a estar atacando la unidad de Cristo en la iglesia. Eran insensibles a la necesidad de servir a sus hermanos y amarlos. Eran insensibles al reconocimiento de señorío de Cristo sobre sus vidas. Ahí estamos. Y no solo eso, sino también en el capítulo 6 vemos que esta irritabilidad que era habitual entre los hermanos en la iglesia les hacía
pues estar enojados, molestos, no pensar bien, y en lugar de procurar arreglar las cosas de la iglesia en la iglesia, se iban a los juzgados, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. En lugar de ir a los pastores y los pastores involucrarse, ¿verdad? O sea, todos estaban mal. En lugar de eso, iban a los juzgados para arreglar con los jueces los problemas en la iglesia que debían de ser resueltos, ¿dónde? En la iglesia. Vean capítulo 6 de 1 Corintios 6. Pero ahí estamos, cuando estamos sumamente enojados, molestos, hacemos cosas irracionales, ¿verdad? Vean el 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esa no es la forma en la que el Señor trata con el pecado en su iglesia. Esa no es la manera en la cual el Señor procura la reconciliación, la restauración. No, esa no es la manera. Pero ahí estaban. ¿O no sabéis? Pues claro que lo sabían, ¿verdad? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas, vean, ¿muy qué? ¿Pequeñas? Probablemente pues habían pasado cosas insignificantes, ¿verdad? Y que los habían hecho estar muy enojados, muy molestos, de tal forma que no querían arreglar las cosas en ningún lado, sino ya ir allá a los juzgados, no en la iglesia. Verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, ¿estás yendo con un inconverso para arreglar lo que Cristo ha decidido arreglar en su iglesia de su forma y manera con los suyos? ¿Qué está pasando, verdad? Verso 5, para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto, ¿a quién? O sea, hay un peso muy solemne aquí. El o sea, hay varias cosas, ¿verdad? Estar molesto con tu hermano. Y luego, no procurar arreglar el problema con tu hermano, sino ir con un inconverso a arreglar la situación, a que resuelvan el problema. Pero no debe ser así. Ahora cobro mayor sentido, ¿verdad? 1 Corintios 13:5. El amor, ¿qué cosa hemos estado viendo? No se irrita, no es provocado fácilmente a la ira. Al contrario, es una persona que es, como dice Santiago, ¿verdad? Lo leímos ahí, Jacobo, Santiago 1. Es tardo para airarse, es tardo para estar ahí, lento para enojarse. Piensa, ¿verdad? Medita. Y si falla, bueno, pide perdón al Señor, pide perdón a quien ofendió, pero procura cambiar su forma de vivir, procura cambiar su manera de pensar. Y gracias a Dios que Él no es como nosotros, ¿verdad? Gracias a Cristo que también Él no es como nosotros. Por eso nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Imagínate cuántas veces nosotros realmente sí le ofendemos a Él, pensando a nuestro Dios. Cuántas veces sí verdaderamente y a veces muy rebeldemente pues ofendemos a Cristo. ¿Y qué será? Incluso piensa ahorita en los pecadores que nunca se van a arrepentir y van a ir al infierno. Que Dios sabe quiénes son, nosotros no. Pero piensa en eso y en la gracia común del Señor, en la gracia común de Jesucristo. Es tardo para la ira, ¿verdad? No es rápido para enviar al infierno a pecadores. Incluso ahora mismo les permite disfrutar de su gracia común, ¿verdad? Él hace llover ¿sobre qué?
justos e injustos. Él les permite a muchos pecadores que no van a venir al arrepentimiento, incluso disfrutar de una familia, de un esposo, una esposa, de un trabajo, de una buena comidita, unos buenos taquitos. Todo eso es gracia común. Salud, hijos. Y ahí vemos este amor ejemplificado en nuestro Señor. Y que somos llamados a estar ahí. Hermanos, somos llamados a examinar nuestro corazón. Porque probablemente muchos de nosotros somos muy parecidos a los de Corinto, ¿verdad? A veces somos de mecha corta, somos muy irracionales, estamos, como decimos por ahí, ¿verdad?, empecinados con nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Nos hemos convertido a veces en necios en algunos momentos de nuestra vida. Pero este es un llamado de Dios a su gracia, ¿verdad? A correr a su gracia, a ir a Él y decirle, Señor, mira, yo soy ese, yo soy esa, ahí estoy, perdóname. Verdaderamente quiero ser una persona caracterizada no por ser irritable, sino amorosa, ¿verdad? Perdonadora, que pide perdón, que tiene dominio propio, gracias a la obra tuya, a la palabra tuya en mi corazón. A eso somos llamados. Pero no podemos solos, ¿verdad? No podemos en nuestras fuerzas solos. Es Dios el que nos ayuda y nos asiste. Pero bueno, la siguiente semana vamos a continuar con este estudio de que el amor no se irrita. Por lo pronto vamos a orar. Y después, como saben, pueden tomar unos minutos para ir al café, las galletas, tomar agua, saludarse entre ustedes y entonces prepararnos para las 10:30 tener nuestro servicio general. Vamos a orar.